Vamos a viajar en el tiempo, hasta el siglo XV. Es una época, la verdad, fascinante y muy conflictiva. Por un lado, una iglesia con un poder que parecía absoluto, y por otro, unos pocos valientes que se atrevieron a cuestionarlo todo. Y es que claro, casi 100 años antes de que el nombre de Martín Lutero resonara en toda Europa, la Iglesia ya se había topado con otro reformador, un sacerdote de Bohemia llamado Jan Hus. Él, de alguna manera, preparó el terreno. Y por sus ideas, lo quemaron en la hoguera. Así de contundente fue la respuesta. Para entender de verdad la dimensión de esta historia, no hay nada como empezar con sus propias palabras. Fijaos, les escribo desde el calabozo del monasterio de Constanza. Son palabras escritas desde la más absoluta oscuridad, las de un hombre que es plenamente consciente de que su vida, literalmente, pende de un hilo. Y aquí, en esta línea de tiempo, se ve todo con una claridad brutal. 1415, el martirio de Jan Hus. 1517, las famosas 95 tesis de Lutero. Es un siglo entero de diferencia, o sea que Hus no fue simplemente un precursor, no, fue la primera chispa, la que prendió una mecha que, como veremos, ya no se pudo apagar. Vale, entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué ideas eran esas? ¿Qué es lo que defendía Hus con tanta vehemencia que llegó a suponer una amenaza tan grande para el poder establecido? Pues vamos a meternos de lleno en el núcleo de sus enseñanzas. Aquí lo vemos, negro sobre blanco. Es un choque frontal. Hus decía cosas que hoy nos pueden parecer de sentido común, pero que en aquel momento eran dinamita pura. Por ejemplo, que la escritura, la Biblia, tenía que estar en el idioma de la gente, no en un latín que nadie entendía. O que la salvación se conseguía por la fe, no pagando por el perdón, con las famosas indulgencias. Y la bomba final, que la cabeza de la Iglesia era Cristo y no el Papa. Ojo, que esto no era una discusión teológica entre eruditos, ¿no? Esto era un ataque directo al corazón de la autoridad y de toda la estructura de poder de la Iglesia de la época. Y todo esto se puede resumir en una sola frase, que era como el lema de sus sermones: la verdad os hará libres. Su gran misión era esa, que la verdad de las Escrituras no fuera un secreto guardado bajo llave por una élite, sino algo accesible para cualquiera. Una herramienta, según él, para liberarse de lo que consideraba la corrupción y el control absoluto de la Iglesia. Claro, como es lógico, estas ideas no cayeron nada bien en las altas esferas. El conflicto fue a más, a mucho más, hasta que la Iglesia tomó una medida drástica, impuso un interdicto sobre Praga. ¿Y esto qué significaba? Pues algo terrible, que se cerraban todas las iglesias, se suspendían todos los sacramentos, bodas, bautizos, entierros, todo. La presión sobre Hus era brutal porque la elección era o su rendición o el abandono espiritual de toda su ciudad. Y en medio de toda esa tensión llega una invitación. El emperador Segismundo lo convoca al Concilio de Constanza, en Alemania, para que defienda sus ideas. Y lo más importante, le promete un salvoconducto, es decir, un pase seguro para ir y para volver, pasara lo que pasara. Hus, a pesar de que sus amigos le decían que era una locura, pensó que era su gran oportunidad, una ocasión única para debatir, para explicar sus puntos de vista ante los mayores líderes de la cristiandad. Y sí, sabía el riesgo, pero estaba dispuesto a correrlo. Pero la promesa no valió nada. Fue una trampa. En cuanto puso un pie en Constanza, el salvoconducto del emperador se convirtió en papel mojado. Lo arrestaron y lo encarcelaron de inmediato. Así, sin más. Cualquier esperanza que tuviera de un debate justo, de una discusión teológica, se esfumó en ese mismo instante. Después de pasar meses en un calabozo, por fin lo llevaron ante el concilio. Él, a pesar de todo, seguía esperando un debate, una oportunidad para abrir la Biblia y explicar sus creencias. Pero lo que se encontró allí no tuvo nada que ver con un debate. Fue algo muy, muy diferente. La lista de acusaciones era larga y desde luego muy grave. Le acusaban de hereje, de seguir las ideas de otro reformador anterior, John Wycliffe, le acusaban de retorcer las escrituras a su antojo, de querer destruir la autoridad de la Iglesia, y luego, la acusación más surrealista de todas, decían que afirmaba ser la cuarta persona de la Trinidad. La cuarta. Eran cargos que se basaban en testimonios de enemigos y en frases suyas sacadas totalmente de contexto. El juicio, si es que se le puede llamar así, fue un auténtico caos. Imagina la escena. Le gritaban las acusaciones una tras otra sin parar. Y cuando él intentaba responder a una, ya le estaban lanzando la siguiente. Por favor, déjenme hablar, suplicaba. No puedo responder a todas a la vez. Pero daba igual. Sus ruegos eran ignorados. La sensación de injusticia debía de ser abrumadora. Y la respuesta final del concilio a sus súplicas fue una sola palabra, una orden tajante: silencio. Le mandaron callar. Y con esa orden se acabó cualquier atisbo, cualquier apariencia de juicio justo. Quedó claro que no querían debatir nada. Lo único que querían era una cosa: su confesión. Ya sin posibilidad de debate, el juicio se transformó en un ultimátum.
Le pusieron sobre la mesa una última y única oportunidad para salvar la vida. La elección que le dieron era en realidad muy simple, pero a la vez brutal. Paso 1. El concilio le exige que se retracte de todo lo que ha enseñado, que diga que estaba equivocado. Paso 2. La respuesta de Hus. Retractarme sería mentir. Para él, negar aquello en lo que creía, lo que consideraba la verdad de Dios, era impensable, una traición a sí mismo. Y con esa negativa llegó el paso 3, la sentencia. Muerte en la hoguera. Su destino estaba sellado. La fecha quedó marcada para la historia, 6 de julio de 1415. Ese día lo llevaron por última vez ante el concilio. Allí, en una ceremonia pública y humillante, le arrancaron simbólicamente su condición de sacerdote, y después lo entregaron a las autoridades civiles para que cumplieran la sentencia. Ya frente a la hoguera, sus últimas palabras son el testamento de su convicción. Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con alegría confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. Es increíble. Para él, la fidelidad a lo que creía era, literalmente, más importante que su propia vida. Pero aquí viene la gran paradoja. El fuego que tenía que silenciarlo para siempre consiguió justo lo contrario. Cuentan que murió cantando. Su muerte no aplastó su movimiento, sino que lo convirtió en un mártir, en una leyenda. Y las llamas de aquella hoguera en Constanza prendieron una rebelión en su tierra, en Bohemia, que duraría décadas. Son las conocidas como las guerras husitas. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Se puede de verdad quemar una idea en una hoguera? La historia de Hans Hus parece demostrar que no, que a menudo cuando se intenta destruir una idea por la fuerza, lo único que se consigue es que se propague más rápido y con más fuerza. Y en este caso, lo que hizo fue abonar el terreno para que, un siglo más tarde, alguien como Lutero recogiera el testigo y continuara la lucha.